Lo último que supe de ella fue un mensaje. Breve, casi frío. Solo decía: no me busques. Pero no pude hacerle caso. 2 años después, su nombre apareció en un lugar donde nunca debió estar. El blog de los desaparecidos. Un foro enterrado en las capas más profundas de la red. Una lista interminable de nombres, fechas y coordenadas. Entre ellos, su nombre. No un simple nombre duplicado, sino el suyo, completo, con detalles que solo alguien cercano podría saber. Lo primero que sentí fue alivio. Al menos había una pista. Pero cuando hice clic en su perfil, algo se rompió en el silencio de mi habitación. ¿Crees que aún puedes salvarla? El mensaje apareció en mi pantalla sin que yo escribiera nada. Como si alguien me estuviera observando, esperando que diera el primer paso en falso. Intenté retroceder, cerrar el foro, pero otro mensaje parpadeó antes de que pudiera mover el cursor. Es tarde para ella, y ahora también para ti. El aire se volvió espeso. El reflejo de la pantalla parecía distorsionar las sombras a mi alrededor, haciéndolas crecer, estirarse hacia mí. El sonido de mi propia respiración era lo único que rompía el silencio. Un último mensaje apareció antes de que mi conexión se cortara repentinamente. No busques más, ella ya te encontró. El cursor parpadeó en la pantalla, como si esperara mi próxima decisión. Me quedé inmóvil, los ojos fijos en ese último mensaje. La conexión había caído, pero el eco de esas palabras seguía vibrando en mi mente. Me levanté de la silla, tratando de calmar mi respiración. Me pasé las manos por la cara, sintiendo el sudor frío en mi piel. Di un paso hacia la ventana, buscando el alivio del aire fresco, pero las cortinas parecían más pesadas que nunca, como si algo estuviera detrás, observando. No podía sacarme esa última línea de la cabeza. Ella ya te encontró. Encendí el teléfono para distraerme, para confirmar que esto no era más que una coincidencia enfermiza. Abrí mis mensajes. Nada nuevo. Ningún número desconocido. Revisé las llamadas recientes. Todo normal. Me apoyé en el marco de la ventana, tratando de ordenar mis pensamientos, pero algo en el reflejo del vidrio me hizo retroceder. Por un segundo, juraría que había visto una sombra cruzar detrás de mí, rápida y silenciosa. Me giré de golpe, pero el cuarto estaba vacío, solo iluminado por el brillo azul de la pantalla de la computadora. Me acerqué de nuevo al escritorio, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en un peso en el pecho. Moví el mouse. La conexión se había restablecido. El foro seguía abierto. Las letras en rojo parecían más vivas, como si hubieran cambiado mientras yo no miraba. Había un nuevo mensaje, uno que no estaba ahí antes, escrito en mayúsculas, sin ningún nombre de usuario. No miras lo suficiente. El silencio volvió a envolver la habitación. Me incliné hacia la pantalla, mis ojos recorriendo cada palabra, cada línea de código en la página. Entonces lo vi, apenas visible, oculto entre las líneas de texto, una serie de coordenadas. Las ingresé rápidamente en un buscador de mapas. El punto rojo apareció en la pantalla, señalando un lugar en las afueras de la ciudad, un paraje aislado, lejos del ruido, lejos de todo. Sentí que mi corazón se detenía cuando, junto a las coordenadas, apareció una fecha, el día en que ella desapareció. Me eché hacia atrás, la silla rechinando en el silencio. No quería seguir. Sabía que debía cerrar todo, desconectar y alejarme de esta locura. Pero mi mano ya se movía hacia el mouse, mi mente atrapada en esa mezcla de terror y esperanza que me había llevado hasta aquí. Hice clic en el enlace oculto junto a las coordenadas,
y la pantalla se puso negra. Por un segundo pensé que todo se había desconectado de nuevo, pero entonces apareció un solo mensaje en letras blancas, grandes y firmes. Vuelve cuando estés listo para verla. Me quedé en la oscuridad, con el sonido del ventilador zumbando en el fondo, cada sombra en mi habitación pareciendo más afilada, más inquieta. No podía apartar los ojos de la pantalla, repasando cada línea de texto en el foro, buscando algún sentido en ese caos de nombres y fechas. Decidí que no podía ignorar esas coordenadas. Era como si, al abrir ese enlace, hubiera sellado un pacto silencioso. Busqué en las redes, en mapas antiguos, en foros de exploradores urbanos. El lugar aparecía marcado como una fábrica abandonada, un sitio olvidado, sin historia en los registros oficiales, como si el tiempo hubiera decidido dejarlo atrás. Pero en las profundidades de ese blog encontré algo más. Historias de otros que se habían aventurado a esos lugares, algunos buscando respuestas, otros simplemente perdidos. Muchos de esos nombres estaban ahora en la lista de desaparecidos. Sus últimos mensajes llenaban las páginas con palabras desesperadas y fragmentos de recuerdos que parecían desvanecerse con cada clic. La mayoría eran breves, incoherentes, casi como si hubieran escrito con las manos temblando, conscientes de que alguien o algo los observaba. El eco de sus pasos no se detiene. Vi sus ojos en la oscuridad, pero no pude moverme. Si encuentras este mensaje, ya es tarde para ti. Me detuve en una publicación reciente, sin título, perdida entre tantas otras. El nombre del usuario era solo un conjunto aleatorio de letras y números, pero el mensaje era claro, directo, escrito en mayúsculas. Ella vuelve para aquellos que no saben cuándo retroceder. Las palabras me provocaron un escalofrío. Sentí que las paredes de mi habitación se cerraban lentamente, que el aire se hacía más espeso. Revisé el reloj. 3:33 de la mañana. Siempre la misma hora. Como si el tiempo se hubiera detenido para recordarme que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual. Sin pensarlo, abrí la carpeta de mensajes archivados en mi teléfono. Encontré su última conversación, la que había tratado de olvidar tantas veces. Deslicé el dedo sobre el texto, su voz pareciendo resonar en mi mente. No me busques. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras, pero ya era tarde. Había abierto una puerta, y ahora las sombras parecían más largas, las esquinas más oscuras. Esa noche, el silencio en mi habitación se rompió con un leve susurro, apenas audible, como si viniera desde el fondo del pasillo. No es ella quien está perdida. El foro se había convertido en una obsesión. Cada noche, después de horas sin parpadear, me encontraba perdido en esas páginas, siguiendo hilos que parecían crecer como raíces en la oscuridad de la web. Pero no eran solo historias, no eran solo relatos de desaparecidos, eran advertencias, gritos de ayuda escritos con manos temblorosas, fragmentos de vidas desvanecidas. Comencé a notar un patrón en algunos mensajes. No eran solo desapariciones físicas, sino algo más profundo, como si las personas que entraban a este foro se fueran desvaneciendo lentamente, no solo de la realidad, sino también de la memoria de quienes los conocían. Una de las publicaciones me atrapó de inmediato. Estaba escrita con un tono diferente, desesperado, como si las palabras hubieran sido arrancadas de alguien al borde de la locura. Ella me sigue. La veo en cada reflejo, en cada sombra. Si lees esto, es porque ya te ha marcado también. El sonido de sus pasos se acerca más cada noche. No cierres los ojos.
no te quedes solo. Ella solo necesita que olvides su advertencia para alcanzarte. Me detuve, sintiendo que el aire en la habitación se enfriaba de golpe. Ese mensaje había sido publicado el mismo día en que las coordenadas aparecieron en mi pantalla, como si alguien hubiera sabido que yo estaría allí, que encontraría esas señales. Seguí leyendo, mis dedos temblando sobre el mouse. Anoche la escuché en la ventana. No debería ser posible. Vivo en un 8º piso, pero sus pasos resonaron en el cristal como si caminara en el aire. Esta será mi última publicación. No me busquen. Ya es tarde para mí. El mensaje terminaba con una serie de números, otro conjunto de coordenadas, diferentes a las primeras. Las copié automáticamente, casi sin pensar, pero cuando intenté pegarlas en el mapa, la conexión se cortó de nuevo. La pantalla parpadeó, llenándose de ruido digital, líneas de código y símbolos que no reconocía. Un nuevo mensaje apareció, esta vez sin nombre de usuario, como si el foro mismo me hablara. No sigas. Ella ya está en tu reflejo. Desde aquella noche, las sombras en mi apartamento parecían más densas, como si algo se hubiera infiltrado en cada rincón. Dejé de usar las luces principales, optando por la pantalla de mi computadora y el tenue resplandor del pasillo. Pero incluso eso se sentía peligroso, como si iluminara demasiado, como si revelara cosas que debían permanecer ocultas. Me convencí de que eran solo los nervios, el resultado de demasiadas noches sin dormir, de las horas que había pasado sumergido en ese foro maldito. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez fue un susurro, suave y distante, apenas un roce contra mis oídos mientras me lavaba la cara en el baño. Me congelé, el agua fría resbalando por mis manos, los ojos fijos en el reflejo empañado del espejo. No sigas. Giré bruscamente, el corazón golpeándome el pecho, pero el pasillo estaba vacío, solo iluminado por la luz parpadeante del monitor. Me acerqué lentamente a la puerta, mis pasos haciendo crujir el suelo bajo mis pies. Miré alrededor. Nada. Solo el silencio opresivo de mi apartamento. Regresé a la computadora, intentando recuperar el control de mi respiración. Me senté, pasé las manos temblorosas por el teclado, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, un eco residual de las voces que había estado leyendo en ese foro maldito. Pero entonces, el teléfono sonó. Una vibración corta, insistente, rompiendo el silencio de la madrugada. Lo miré con desconfianza, viendo cómo el nombre en la pantalla parpadeaba con una luz fría y débil. Era un número desconocido. Lo dejé sonar, cada vibración haciéndome retroceder más en la silla. Pero cuando se detuvo, el aire en la habitación pareció enfriarse, como si algo hubiera cambiado. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje. ¿Crees que estás solo? Dejé caer el teléfono sobre el escritorio, mis manos frías, los ojos clavados en la pantalla. El mensaje no tenía remitente, ningún número, ningún nombre, solo esas palabras que parecían resonar en mi mente, como si alguien hubiera susurrado directamente en mi oído. Cuando finalmente reuní el valor para desbloquear el teléfono y borrar el mensaje, la pantalla se apagó repentinamente, reflejando mi rostro pálido y aterrorizado. Y detrás de mí, en ese reflejo distorsionado, juraría que vi algo moverse. Una figura alta y delgada, apenas una sombra, deslizándose lentamente hacia mí. Esa noche, el aire en mi apartamento se sentía más pesado, cargado de electricidad estática, como si cada pared, cada mueble, cada sombra estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo diera el siguiente paso.
Me había convencido de que solo eran coincidencias, que el foro y los mensajes eran el resultado de alguna broma enferma, un juego macabro para asustar a los incautos. Pero cuando me acerqué a la ventana para tratar de despejar mi mente, noté algo que me hizo retroceder de golpe. En el vidrio, ligeramente empañado por mi respiración entrecortada, había marcas. 3 líneas delgadas, casi invisibles, como si algo con dedos largos y afilados hubiera acariciado el cristal desde adentro. Me quedé congelado, el frío de la ventana traspasando mi piel, hasta que escuché un sonido detrás de mí. Un crujido suave, como el roce de un pie descalzo contra el suelo de madera. Me giré de inmediato, el corazón martilleando en mis oídos, pero no vi nada. Solo las sombras de mi pequeño apartamento, estirándose en ángulos imposibles, cada esquina pareciendo más profunda de lo que recordaba. Di un paso hacia atrás, mis pies temblando sobre el suelo frío, y entonces el teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo. Lo saqué lentamente, mis manos temblando, la pantalla brillando con otro mensaje sin remitente. No mires demasiado. Solté el teléfono, el golpe seco contra el suelo rompiendo el silencio. Me incliné para recogerlo, sin quitar los ojos del pasillo oscuro, sintiendo cómo mi propio aliento se hacía más corto, más rápido. Cuando me incorporé, el reflejo en la pantalla negra del teléfono me mostró algo que no debería estar allí. Detrás de mí, a pocos metros, una figura alta y delgada, apenas una sombra, con brazos largos que casi rozaban el suelo. Se movió ligeramente, su cabeza inclinándose hacia un lado, como si me estudiara. Me giré de golpe, el teléfono resbalando de nuevo de mis manos, pero el pasillo estaba vacío, solo el eco de mi respiración y el zumbido eléctrico del monitor llenando el aire. Pero algo había cambiado, lo sentía en cada fibra de mi ser. Las sombras parecían más densas, las paredes más cercanas, el aire más frío. Sin saber qué más hacer, me lancé hacia la computadora, el cursor temblando mientras abría el foro una vez más. Las líneas de texto se cargaron lentamente, como si algo las arrastrara desde el fondo de la pantalla. Y allí, en la primera línea, un nuevo mensaje me esperaba, escrito en letras grandes, temblorosas, como si alguien lo hubiera escrito con las uñas sobre el vidrio. No estás solo. Los días se volvieron un borrón de horas interminables, llenas de sombras y susurros que se arrastraban por los rincones de mi apartamento. El foro se había convertido en mi única conexión con la realidad, aunque sabía que era precisamente eso lo que me estaba alejando de ella. Esa noche, mientras intentaba distraerme con el ruido blanco de la televisión, algo cambió. El sonido de estática se distorsionó, cada chisporroteo pareciendo formar palabras, fragmentos de frases que apenas podía distinguir. ¿Por qué sigues aquí? Deberías haberte detenido. No estás solo. Apagué el televisor de golpe, el silencio cayendo sobre mí como un peso muerto. Me levanté del sofá, pasando las manos temblorosas por mi rostro, tratando de despejarme. Fue entonces cuando lo escuché. Un leve rasguño, apenas un susurro, viniendo desde la cocina. Me quedé inmóvil, el corazón acelerado, cada fibra de mi cuerpo instándome a huir, pero mis pies permanecieron clavados en el suelo. Avancé lentamente, el suelo crujiendo bajo mis pasos, cada sonido amplificado por el silencio opresivo de mi apartamento. Cuando llegué a la puerta de la cocina, noté que la luz del refrigerador parpadeaba, proyectando sombras intermitentes en las paredes. Me acerqué, mi reflejo en la puerta de acero inoxidable distorsionándose con cada destello. De repente,
El rasguño se detuvo. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Extendí la mano hacia el mango de la puerta, sintiendo el frío metálico contra mis dedos. La abrí lentamente, la luz interior iluminando mi rostro, cegándome por un segundo. El interior del refrigerador estaba vacío, excepto por un solo objeto: una pequeña fotografía, pegada en la pared trasera con una cinta sucia y descolorida. Me incliné para verla mejor, y el aire se me quedó atrapado en los pulmones. Era una foto mía, sentando frente a mi computadora, con el reflejo de mi rostro pálido en la pantalla. Pero lo que me hizo retroceder fue lo que estaba detrás de mí en la imagen. La figura alta y delgada, apenas una sombra, inclinada hacia mi oído, como si me susurrara algo que nunca podría olvidar. Retrocedí, el frío del aire escapando del refrigerador, cortando mi piel como cuchillas, y la puerta se cerró sola con un golpe seco, sacándome del trance. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear, el aire en la habitación vibrando como si algo se moviera entre las paredes, algo que nunca debería haber sido liberado. Mi teléfono vibró de nuevo en el bolsillo. Lo saqué lentamente, mis manos temblando, y la pantalla se iluminó con otro mensaje sin remitente. No deberías haber abierto la puerta. Empecé a perder la noción del tiempo. Las noches se mezclaban con los días. El silencio de las horas se llenaba de murmullos que parecían venir desde las paredes, como si algo estuviera atrapado detrás del yeso, arañando para salir. Una madrugada, mientras me sentaba frente a la computadora, con el foro aún abierto en la pantalla, noté que las palabras en los mensajes empezaban a cambiar. No solo los nuevos, sino los antiguos también. Lo que antes eran advertencias generales se habían convertido en mensajes personales, con detalles que nadie más podía saber. ¿Recuerdas esa noche en el parque, cuando te sentiste observado? No es la primera vez que te sigue. No será la última. La foto en el refrigerador fue solo el principio. Me alejé de la pantalla, sintiendo cómo el pánico se enroscaba en mi estómago. Miré alrededor. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían palpitar, estirándose hacia mí, como si cada rincón de mi apartamento se estuviera volviendo consciente. De repente, el teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, mis dedos temblando, la pantalla brillando con otro mensaje sin número. Deja de mirar, ella ya te ha visto. Dejé caer el teléfono, el sonido seco resonando en el silencio. Me levanté, tambaleándome hacia el baño, necesitando agua, aire, cualquier cosa que me recordara que aún estaba en este mundo. Encendí la luz, el resplandor blanco quemando mis ojos por un segundo. Me apoyé en el lavabo, respirando con dificultad, tratando de calmarme. Fue entonces cuando levanté la cabeza y me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, los ojos hundidos, las ojeras marcadas, pero algo más me hizo retroceder. En el reflejo, detrás de mí, la puerta del baño estaba ligeramente abierta, y en la oscuridad del pasillo, algo se movía. Una figura alta y delgada, con brazos que parecían demasiado largos, su cabeza inclinándose lentamente hacia un lado, como si se preguntara si me atrevería a girarme. Parpadeé, el sudor frío corriendo por mi espalda, y cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Me giré de golpe, los pies resbalando en las baldosas frías del baño, pero el pasillo estaba vacío, solo el eco de mi respiración llenando el aire. Me apoyé contra la pared, sintiendo cómo mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero cuando los volví a abrir,
vi que algo se había escrito en el espejo empañado, las palabras formándose lentamente, como si fueran talladas desde el otro lado del vidrio. Mira más de cerca. Después de aquella noche, me convencí de que debía salir de mi apartamento, alejarme de esas paredes que parecían susurrar mi nombre, de esas sombras que se estiraban y retorcían cuando no miraba. Tomé las llaves y salí, el frío del pasillo golpeándome con la fuerza de un soplo gélido, como si el aire allí hubiera estado esperando para envolverme. Mientras bajaba las escaleras, sentí que algo no estaba bien. El sonido de mis pasos rebotaba en las paredes de una forma extraña, como si el eco llegara un segundo antes de que mis pies tocaran los escalones. Me detuve en el tercer piso, respirando con dificultad, las luces parpadeando débilmente sobre mi cabeza. Miré hacia abajo, al oscuro pozo de la escalera, y tuve la inquietante sensación de que algo me observaba desde el hueco, algo que se movía entre las sombras, siempre un piso detrás de mí. Aceleré el paso, mis manos sudorosas apretando el pasamanos frío, y cuando finalmente llegué al vestíbulo, el aire se sentía más pesado, casi sofocante. Crucé el umbral de la puerta principal y salí a la calle, esperando encontrar consuelo en el ruido de la ciudad, en las luces de los autos y las voces de desconocidos. Pero la calle estaba vacía, no solo desierta, sino completamente en silencio. Los semáforos parpadeaban en sincronía. Las luces de los escaparates temblaban como si alguien hubiera alterado el flujo eléctrico de toda la manzana. Di un paso hacia la acera, mi respiración haciéndose más rápida, los sonidos de mis propios movimientos amplificándose en mis oídos. Fue entonces cuando vi algo que me detuvo en seco. En la ventana del edificio de enfrente, en el segundo piso, una figura me observaba, alta, delgada, con los brazos colgando de una forma imposible, su cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos dos manchas negras que parecían absorber la luz a su alrededor. Parpadeé, frotando mis ojos para despejar la visión, pero cuando volví a mirar, la figura ya no estaba en la ventana. En su lugar, las cortinas se movían lentamente, como si algo acabara de retirarse del cristal. Sentí que mis pies se pegaban al asfalto, el aire frío entrando y saliendo de mis pulmones como agujas heladas. Me giré para volver al edificio, para refugiarme en las paredes que tanto temía. Pero cuando lo hice, noté que mi reflejo en la puerta de cristal no me devolvía la mirada. En lugar de mi figura, solo vi sombras, figuras largas y delgadas, moviéndose lentamente, acercándose a mí desde todas las direcciones, sus cabezas inclinándose con curiosidad, sus brazos extendiéndose como si quisieran alcanzarme. Di un paso atrás, el frío del metal del marco de la puerta clavándose en mi espalda. Cerré los ojos, conté hasta 3 y los volví a abrir. El reflejo había vuelto a la normalidad. Solo yo, pálido y tembloroso, con los ojos enrojecidos y la piel cubierta de sudor frío. Sin pensar, me lancé de nuevo hacia las escaleras, subiendo los peldaños 2 a la vez, el eco de mis pasos persiguiéndome, las luces parpadeando sobre mi cabeza como si algo tratara de alcanzarme. Cuando finalmente me cerré la puerta del apartamento tras de mí, el teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué lentamente, mis manos temblando tanto que casi lo dejé caer. Ella ya sabe que intentaste escapar. Me dejé caer al suelo, el teléfono resbalando de mis dedos, el sonido de mi propia respiración llenando el aire, y me di cuenta de que, por primera vez en días, el apartamento estaba en silencio absoluto. Pero entonces, desde el pasillo oscuro, escuché un leve susurro. 3 palabras, apenas audibles,
pero lo suficientemente claras para helarme la sangre. No mires atrás. El apartamento se sentía más pequeño, las paredes más cercanas, las sombras más densas. Me senté frente a la computadora, el cursor parpadeando en la pantalla, cada clic resonando en el silencio opresivo de la habitación. El foro seguía abierto. Las líneas de texto ahora parecían vivas, las palabras respirando, retorciéndose, mutando cada vez que parpadeaba. Sabía que esto tenía que terminar. No podía seguir huyendo. No podía seguir dejando que esta cosa me persiguiera a través de las pantallas, las sombras y los susurros. Si quería encontrar respuestas, si quería liberarme, debía enfrentarlo. Abrí el foro, las páginas cargando lentamente, cada línea de código sintiéndose como una cuchilla en mi mente. Escribí un mensaje, mis dedos golpeando las teclas con fuerza, cada letra un grito de desafío. Estoy aquí, muéstrate. El silencio se hizo aún más profundo, como si el mismo aire hubiera dejado de moverse. Me incliné hacia la pantalla, esperando, cada segundo estirándose hasta parecer minutos, horas, una eternidad. Entonces, las luces parpadearon, el monitor emitiendo un sonido agudo, casi doloroso. Las palabras en la pantalla comenzaron a cambiar, los mensajes distorsionándose, cada línea transformándose en un eco digital que parecía provenir de las paredes mismas. No debiste buscarla. No debiste abrir las puertas. No debiste mirar tanto. Me levanté de la silla, retrocediendo hacia la pared, mi respiración rápida y superficial, mis manos temblando. El monitor parpadeó una última vez y luego se apagó, la pantalla negra reflejando mi rostro aterrorizado. Y entonces lo vi. En el reflejo, detrás de mí, la figura alta y delgada, con brazos que casi tocaban el suelo, su cabeza inclinada hacia un lado, observándome con una curiosidad inhumana. Me giré lentamente, el frío del suelo filtrándose a través de mis pies descalzos. El pasillo estaba oscuro, más profundo que nunca, como si la luz hubiera sido absorbida por esa presencia que ahora se movía lentamente hacia mí. Sus pasos silenciosos, pero pesados, como el eco de un recuerdo olvidado. No puedes huir. No puedes esconderte. Solo puedes elegir. El aire se volvió espeso. El zumbido de las luces se mezcló con el sonido de mi corazón golpeando en mis oídos. La figura se detuvo a unos pasos de mí, su cabeza inclinándose aún más, los brazos extendiéndose hacia los lados, sus dedos largos y retorcidos casi rozando las paredes. Y entonces habló, no con una voz, sino con 1000 voces, cada palabra reverberando en mi mente, cada sonido cortando mi conciencia como un vidrio roto. Tienes dos caminos. Acéptala y olvidarás todo esto. Vivirás, pero no recordarás a quién buscarás. O lucha y conviértete en uno de nosotros, atrapado en las sombras, olvidado en el reflejo. Me quedé en silencio, el frío calando mis huesos, mis pensamientos fragmentándose en 1000 piezas, cada memoria de ella, de su rostro, de su voz, parpadeando en mi mente como las luces del pasillo. Di un paso atrás, mi espalda chocando contra la pared. Cerré los ojos, sintiendo cómo las sombras se acercaban, cómo el aire se hacía más denso, cómo el tiempo mismo parecía detenerse. Y entonces, sin saber de dónde saqué el valor, abrí los ojos y grité: «No te pertenezco». El silencio se rompió. Las luces parpadearon violentamente y sentí que algo se desgarraba a mi alrededor, como si el mismo tejido de la realidad se hubiera rasgado. La figura retrocedió, sus brazos contrayéndose, su cabeza girando lentamente hacia atrás, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia el fondo del pasillo.
Un último susurro se deslizó en el aire, débil, casi inaudible. Te veremos en el reflejo. La luz del apartamento volvió a estabilizarse, las sombras retrocediendo, las paredes respirando de nuevo. Me dejé caer al suelo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones con un alivio doloroso, las lágrimas resbalando por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Miré hacia el monitor apagado, el reflejo de mi rostro temblando en la pantalla negra. Me acerqué lentamente, mis dedos tocando el vidrio frío, y por un segundo juraría que algo se movió detrás de mí. No miré atrás, no esta vez. Apagué la computadora, desconecté el cable de internet y salí del apartamento, sin mirar hacia las sombras, sin detenerme en los reflejos. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza, y por primera vez en semanas respiré profundamente. Pero mientras caminaba por las calles solitarias, no pude evitar mirar los escaparates, las ventanas, las superficies pulidas de los autos estacionados. Y en cada reflejo, en cada parpadeo de luz, sentía que algo me seguía, que 1000 ojos me observaban, esperando que olvidara, que mirara atrás, solo una vez más. Han pasado semanas desde que dejé ese apartamento, desde que desconecté mi computadora y rompí todos los vínculos con ese foro maldito. Me mudé a otro barrio, más iluminado, más vivo, con calles llenas de ruido y ventanas siempre abiertas al sol. Intento convencerme de que todo fue producto de mi mente, del estrés, de noches interminables frente a pantallas que nunca debí haber encendido. Pero, a veces, cuando camino por las calles al anochecer, siento esa misma presión en el pecho, ese peso invisible que me obliga a girar la cabeza, a escudriñar las sombras, a evitar los reflejos. Hace unos días, mientras me sentaba en una cafetería, noté algo extraño. El televisor sobre el mostrador comenzó a parpadear, las imágenes distorsionándose, las voces del noticiero convirtiéndose en murmullos lejanos. Miré a mi alrededor, pero nadie más parecía notarlo. Las camareras seguían sirviendo café, los clientes charlaban despreocupados, las cucharas tintineaban contra las tazas sin ritmo. El televisor emitió un sonido agudo, como un grito ahogado, y por un segundo, las imágenes se congelaron. En la pantalla vi mi reflejo, mi rostro tenso, con los ojos hundidos y la piel pálida. Pero no era solo yo. Detrás de mí, en el reflejo, una figura alta y delgada se inclinaba lentamente, su cabeza girándose hacia mí, los brazos extendiéndose como sombras líquidas, sus ojos vacíos y oscuros como pozos sin fondo. El sonido desapareció, la pantalla volvió a la normalidad, y el café se llenó de nuevo con el ruido habitual de voces y risas. Me levanté rápidamente, dejando unas monedas en la mesa, y salí a la calle, el aire frío golpeándome como una bofetada. Caminé sin rumbo, mis pasos resonando en las aceras húmedas, cada ventana, cada escaparate reflejando mi rostro pálido y asustado, siempre con algo más en el fondo, siempre con una sombra que me seguía, solo visible cuando no estaba mirando. Esa noche, al regresar a mi nuevo apartamento, vi que mi computadora se había encendido sola. La pantalla brillaba débilmente en la oscuridad, y cuando me acerqué noté que el foro estaba abierto de nuevo, las letras parpadeando lentamente, formando un solo mensaje en letras grandes y rojas. Nunca nos dejaste.